Buenos días compañeros, nosotros somos Orlando Vera, Nubia Serrano y yo, Adriana Carreño. Vamos a estar a cargo del capítulo 2 del Marco Común Europeo de Referencia para la Lengua, el cual se trata sobre el enfoque adoptado de este. Bueno, antes de comenzar rápidamente se puede decir que el Marco Común Europeo de Referencia se puede ver como la unificación de directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo. Entonces el marco común europeo de referencia tiene un enfoque orientado a la acción. En este caso, los que están aprendiendo una lengua son considerados agentes sociales, o sea, miembros de una sociedad. Ellos tienen que cumplir unas tareas dentro de unas circunstancias determinadas en un entorno específico. En un momento vamos a definir cuáles son estas tareas. Por ahora, cuando decimos que el marco europeo tiene un enfoque basado en la acción, también tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, o sea, de la voluntad. De aquí se puede describir el uso de la lengua como las acciones que realizan las personas o agentes sociales que desarrollan una serie de competencias generales y comunicativas lingüísticas. Esas son las dos competencias que hay. Dependiendo también del contexto en el que se encuentren, se usarán tales competencias con el fin de realizar actividades de la lengua. Entonces vamos a definir las siguientes dimensiones. Bueno, los agentes sociales son las personas que hacen parte de la sociedad. Las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones. Están entonces las competencias generales, como ya lo decía. Estas no se relacionan directamente con la lengua. Por otro lado, las competencias comunicativas son las que posibilitan a una persona actuar utilizando específicamente medios lingüísticos. Ahora, el contexto. El contexto, brevemente, es el conjunto de acontecimientos y factores situacionales. Las actividades de la lengua se definen como el ejercicio de la competencia lingüística comunicativa. También están los procesos, que son la cadena de acontecimientos tanto fisiológicos como neurológicos implicados en la expresión y la comprensión oral y escrita. El texto está definido como cualquier secuencia de discurso. Este puede ser hablado o escrito. El ámbito se refiere a los sectores amplios de la vida social de los agentes sociales en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. En este caso vamos a hablar solamente de cuatro, o sea, se hizo cuatro grandes clasificaciones: el educativo, profesional, el público y el personal. Una estrategia es una línea de actuación organizada e intencionada con el fin de realizar una tarea. Y ahora sí, una tarea o las tareas son cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema. Por ejemplo, mover un armario, pedir comida en un restaurante, traducir un texto, una negociación de un contrato, etc. Ahora, como se asume que todos estos términos o dimensiones están relacionados entre sí, entonces cualquier acto de aprendizaje o enseñanza de idiomas está relacionado con cada uno de ellas. Por otra parte, las personas involucradas en el aprendizaje y enseñanza de idiomas, por ejemplo, evaluadores, diseñadores de cursos, los profesores, alumnos, entre otros, se supone que se centran en una de estas dimensiones. Sin embargo, la finalidad de un programa de enseñanza y aprendizaje es desarrollar destrezas de comunicación. A continuación vamos a hablar de las competencias generales, competencia comunicativa, de las actividades de la lengua y de los ámbitos. Entonces, lo primero. Las competencias generales del individuo. Las competencias generales de los alumnos o usuarios de lenguas se componen de sus conocimientos, sus destrezas y su competencia existencial, además de su capacidad de aprender. Primero tenemos los conocimientos, es decir, los conocimientos declarativos se entienden como aquellos conocimientos derivados de la experiencia, o sea, empíricos, y de un aprendizaje más formal que se llaman académicos. Toda la comunicación humana depende de un conocimiento compartido del mundo, en lo que se refiere al uso y al aprendizaje de lenguas.
los conocimientos que entran en juego no están relacionados directa y exclusivamente con la lengua y la cultura. Con respecto al conocimiento académico, en un campo educativo de tipo científico, técnico, y los conocimientos académico o empírico en un campo profesional desempeñan evidentemente un papel importante en la recepción y la comprensión de textos que están escritos en una lengua. Con respecto al conocimiento empírico relativo a la vida diaria, como por ejemplo la organización de la jornada, las comidas, la comunicación o los medios de transporte en los ámbitos público o privado. Es por su parte igual de esencial para la realización de actividades de la lengua en una lengua extranjera. Como segundo tenemos las destrezas y las habilidades, es decir, saber hacer. Dependen más de la capacidad de desarrollar procedimientos que de los conocimientos declarativos, pero se puede propiciar esta destreza mediante la adquisición de conocimientos interiorizados y puede ser acompañada de la competencia existencial, como por ejemplo la actitud relajada o la atención a la hora de realizar una tarea. Después tenemos la competencia existencial, que es el saber hacer. Se puede considerar como la suma de las características individuales, los rasgos y las actitudes de personalidad que tienen que ver. Por ejemplo, como con la autoimagen y la visión que tenemos de los demás, con la voluntad de entablar una interacción social con otras personas. Estos rasgos o actitudes e idiosincrasia de la personalidad son parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de aprender y enseñar una lengua. Y por último tenemos la competencia de aprender, la capacidad de aprender, que es saber aprender. Se moviliza la competencia existencial, los conocimientos declarativos y las destrezas y uso de varios tipos de competencias. La capacidad de aprender también se puede concebir como la predisposición o la habilidad para descubrir lo que es diferente, ya sea otra lengua, otra cultura, o otras personas, e incluso otras áreas del conocimiento. Aunque el concepto de capacidad de aprender es de aplicación general, resulta especialmente indicado para el aprendizaje de idiomas. Ok, ahora vamos a hablar de las competencias comunicativas. Se puede decir que la competencia comunicativa comprende varios componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Cada uno de estos componentes comprende conocimientos, destrezas y habilidades. Entonces vamos a ir por la primera, las competencias lingüísticas, que incluyen los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas. Este componente se ve desde el punto de vista de la competencia lingüística comunicativa, que no solo relaciona el alcance de su conocimiento, que son distinciones fonéticas y el vasto vocabulario, sino la forma en que se almacenan sus conocimientos. Y estos conocimientos pueden ser conscientes y de fácil expresión o no ser. Su organización y accesibilidad varía de un individuo a otro. También varía en un mismo individuo, como por ejemplo para una persona plurilingüe, dependiendo de las variedades inherentes a su competencia plurilingüe. También se puede considerar que la organización cognitiva, el vocabulario y el almacenamiento de expresiones, entre otras, dependen, entre otras cosas, de las características culturales o comunidades donde se ha socializado el individuo y donde se ha producido su aprendizaje. Las competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales del uso de la lengua, mediante su sensibilidad a las convenciones sociales, a las normas de cortesía, las normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales. Ahora, las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de los recursos lingüísticos, o sea, producción de funciones de lengua, de actos de habla, sobre la base de guiones o escenarios de intercambios comunicativos. También tiene que ver con el dominio del discurso, la cohesión, la coherencia, la identificación de tipos y formas de texto, la ironía y la parodia. En este componente, el gran impacto de las interacciones y los entornos culturales en el que se desarrollan las mencionadas capacidades. Y ahora vamos con el 2.1. El cual son las actividades de la lengua. Estas actividades de la lengua están relacionadas con la competencia
lingüística comunicativa, que era lo que nos mencionaba Orlando hace un momento. Esas actividades comprenden la comprensión, la expresión, la interacción y la mediación. Entonces, la comprensión y la expresión son dos cosas primarias porque nos dan como resultado la interacción. Son importantes para que haya interacción. Entonces, las actividades de comprensión, por ejemplo, incluyen la lectura en silencio y la atención a los medios de comunicación. La expresión, actividades de expresión tienen un valor social determinado. La interacción es cuando al menos dos individuos participan en un intercambio oral o escrito, y la mediación es la interpretación o traducción. Estas son las que hacen posible la comunicación entre personas que no se pueden comunicar directamente entre sí, por X o Y motivo. Los ámbitos. Con respecto a los ámbitos, las actividades de la lengua se encuentran categorizadas dentro de ámbitos. Estos pueden ser muy diversos, pero por motivos prácticos en relación con el aprendizaje de lenguas se pueden clasificar en forma general en cuatro: el ámbito público, el ámbito personal, el ámbito educativo y el ámbito profesional. En el ámbito público se refiere a todo lo relacionado con la interacción social corriente, las entidades empresariales, administrativas, los servicios públicos, entre otras. Con respecto al ámbito personal, comprende las relaciones familiares y las prácticas sociales individuales. Tercero, en el ámbito profesional abarca todo lo relativo a las actividades y las relaciones de una persona en el ejercicio de su profesión. Y por último, en el ámbito educativo tiene que ver con el contexto de aprendizaje o formación, generalmente de carácter institucional, donde el objetivo consiste en la adquisición de conocimientos o destrezas específicas. Entonces, a ver, tareas, estrategias y textos. La comunicación y el aprendizaje suponen la realización de tareas que no son solo de carácter lingüístico, ¿okay? Aunque conlleven actividades de lengua y requieran de la competencia comunicativa del individuo. En la medida en que estas tareas no sean ni rutinarias ni automáticas, requieren del uso de estrategias en la comunicación y el aprendizaje. Mientras la realización de estas tareas suponga llevar a cabo actividades de la lengua, necesita el desarrollo mediante la comprensión y la expresión y interacción, o de textos orales o escritos. El enfoque general anteriormente descrito está claramente centrado en la acción, como pues ya se dijo. Se fija en la relación existente entre, por un lado, el uso de los agentes que hacen de las estrategias ligadas a sus competencias y la manera en que perciben o imaginan esta situación. Y por otro lado, la tarea o tareas que hay que realizar en un contexto específico bajo condiciones concretas. Listo, ahora con respecto a los niveles comunes de referencia para medir el dominio de la lengua, se habla de que los niveles de referencia son una serie de parámetros con dos dimensiones, vertical y horizontal. En este caso, la dimensión vertical permite trazar un perfil del espacio de aprendizaje, lo cual es útil, entre otras cosas, porque cuando se define el dominio que un alumno tiene de la lengua, contribuye a saber qué es lo que se espera en cada nivel. También los esfuerzos de aprendizaje son evaluados con relación al aprovechamiento en el dominio de la lengua. Esta evaluación debería tener en cuenta el aprendizaje incidental y la experiencia fuera del aula. Y bueno, entre otras cosas también, un marco de niveles también facilita la descripción de objetivos para fines concretos. Todo esto contribuye a responder a las necesidades del diseño curricular, exámenes, etc. El aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Al ser una de las funciones principales del marco de referencia, animar y capacitar a todos los que participan en la enseñanza de lenguas y en los procesos de aprendizaje para que informen a otros con la mayor transparencia posible, no solo sobre sus objetivos, sino también sobre los métodos que utilizan y los resultados conseguidos. Parece evidente que el marco de referencia no se pueda limitar a los conocimientos, destrezas y las actitudes que tienen que desarrollar los alumnos con el fin de
de actuar como usuarios competentes de la lengua, sino que además